Si tú te levantas a la mañana y alguien te dio la posibilidad de escribir música para algo, básicamente tienes que arrancar agradeciéndole al universo estar en ese lugar. Federico Llosit, uno de los compositores más importantes de bandas sonoras de todo el mundo. Ha compuesto la música de más de 60 largometrajes y más de 40 series para medios como Amazon Prime, Netflix o Disney. Uno tiene que entender el marco del viaje que está haciendo. Me parece que ese afán de trascendencia es algo muy natural, pero que me parece que como objetivo... Al final, cuando compones, supongo que hay un factor limitante en el escribir la música en partitura, ¿no? Creo que el primer trabajo que uno tiene que hacer antes que el musical es tratar de entender la voz de esa persona. Cuando tú te metes en la construcción de otro, que eso es el trabajo cinematográfico. A mí me sigue pasando que todavía me quita el sueño. Hay veces, me cae un proyecto y digo, ¿por dónde? Soy un más experimentado copiloto que piloto, probablemente. Quería preguntarte, Federico, por todos tus primeros inicios, ¿no?, en el mundo de la composición. ¿Cómo te formas? Porque tú vienes de Argentina, ¿cómo es tu salida de Argentina? ¿Y cómo es tu ambiente familiar? Bueno, yo soy muy mayor, así que voy a tratar de hacerlo breve, porque si no vamos a estar aquí mucho tiempo. En muy temprana edad, yo aporreaba el piano que había en casa. Había un piano vertical, un piano de pared, como se dice aquí en España, un piano de pared, y mi madre cada tanto se sentaba a tocar, porque ella, además de actriz, cuando era muy jovencita, era también pianista. Entonces, si bien no desarrolló su carrera de piano, el piano había quedado, y la música, siendo parte importante de su vida. Entonces yo me sentaba y le daba al piano. Entonces llegó un momento, mi insistencia era tal que mis padres me mandaron a estudiar música, un profe. Y con tal fortuna que no era este profesor tradicional, que mucha gente ha padecido, que generaba una cosa con respecto a la música un poco ardua, sino que me puse a jugar con la música. Fue muy afortunado de estar en sus manos Sergio Asquero, maravilloso profesor de niños y de adultos. Y entonces a los pocos meses yo estaba improvisando cosas en el piano, sin saber demasiada música, pero haciendo que la música sea algo lúdico. Y bueno, fast forward, pasaron 10, 12 años y en mi adolescencia yo seguía tocando el piano y estudiando ya muy fuerte. Estudiando piano clásico por un lado, estudiando composición, estudiando orquestación. Y a la vez, por mi vínculo familiar y por la historia familiar, interesaba en la música de cine también. Fue como una cosa paralela. Entonces tú me preguntabas por la salida de Argentina. Cuando yo terminé mi colegio secundario y el conservatorio, becas mediante, me fui a hacer un máster a Nueva York, en donde estuve 5 años viviendo, trabajando, componiendo, dando conciertos, haciendo de todo, por mi experiencia y también para pagar el alquiler en ese momento. Y además en Nueva York. Y en Nueva York ya entonces era carísimo. Sí. Qué interesante también esta salida, ¿no?, de Argentina, de un núcleo tan formado por artistas, por personas relacionadas con el espectáculo, para enfrentarte a Nueva York, de repente, ¿no? Bueno, yo creo que hubiese sido, no digo fácil, porque nada en esta carrera es fácil, pero hubiese sido más cómodo probablemente quedarme en la Argentina y seguir allí, protegido por mi familia y de alguna manera amparado o acompañado por el apellido de mi familia que tenía que ver con la industria. En cambio, irme a países en donde, con el mayor respeto y amor por mis padres, el nombre de mis padres no tiene ninguna resonancia, significó para mí un desafío que evidentemente yo necesitaba. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que mis padres muy generosamente, yo que soy padre sé lo que significa o lo que significará en su día que tu hijo se vaya de tu lado y de tu país. Ellos siempre me dieron a entender, al menos, que por lo menos para formarme era bueno viajar, era bueno conocer otras cosas, era bueno vivir otras realidades y luego decidir. Yo podía haber retomado y vuelto a la Argentina, me podía haber,
yo qué sé, construido mi vida en cualquier lado, pero por lo menos pasar por esa experiencia fue algo que en casa se mamaba, se hablaba, se bebía. Evidentemente, viniendo de esta familia medio intelectual y de artistas, el hecho de poder viajar siempre fue algo que incluso mis padres no pudieron hacer. Como que entonces uno de alguna manera accede a veces a cosas con mucho esfuerzo de los padres que ellos no tuvieron, y entonces, bueno, yo con su ayuda y con becas y con trabajo pude hacer esto y fui extendiendo la experiencia, y hoy, 30 años después, sigo extendiendo la experiencia, viviendo en el extranjero, yendo a cada rato a Argentina para estar con mi familia, pero desarrollando mi carrera en el extranjero. Te diría casi que los últimos años he tenido más trabajo en Argentina, pero que, bueno, mi carrera se ha desarrollado más en otros lados. ¿Cómo es tu primera película para la que compones la banda sonora fuera de las películas que dirigía tu padre, etcétera? Bueno, fue en la Argentina. Te diría, es más, que mis primeros directores fueron otros, y después cuando mi padre, con esta exigencia familiar de la que yo soy parte también, que padecerá mi hijita, cuando mi padre vio que yo funcionaba bien con otros directores, entonces me contrató. Y fueron, bueno, muy duras y muy estresantes. Yo estaba muerto de tensión, de miedo, de responsabilidad, porque además en ese momento el apellido tenía un peso. Hoy afortunadamente no lo tiene, pero en ese momento era algo que ayudaba y que pesaba también. Entonces mi esfuerzo era un poco doble. Entonces había un colega que había escuchado algún trabajo mío, evidentemente mi padre me apoyaba, pero yo tenía que probar que funcionaba por mí mismo, ni por mi apellido, ni por nada. Entonces fueron experiencias muy bonitas, pero muy estresantes, ¿no? Y bueno, eran películas de todo tipo, mis primeras películas, pequeñas TV movies. En ese momento se hacían, ¿cómo se llamaba? Video home, que era como una especie de película de bajo presupuesto. Bueno, hasta que finalmente fui accediendo a películas de presupuestos un poco más dignos y teniendo yo presupuestos para grabar y todo eso, hasta que creo que fue en el año 97, 98, mi padre estaba haciendo una película en la que encontró, bueno, un espacio, supongo, para darme esa oportunidad. Y empezamos a trabajar incluso mucho antes. Empezamos a trabajar con el guión, cosa que yo luego adopté para mi oficio, para mis películas actuales, pero en ese momento yo no sé si mi padre lo hizo incluso para tener margen y ver que si la cosa no funcionaba, contratar un buen músico. Claro. Finalmente. La cuestión es que me acuerdo de tener conversaciones con él. No parábamos de trabajar, incluso en algún veraneo. Yo ya estaba estudiando en Estados Unidos, y me acuerdo que viajaba en el verano. Y mientras caminábamos por la playa hablábamos todo el tiempo de música y de cine, y yo me veía de todo. O sea, me veía películas que caían en la referencia, y de hecho en esta primera película con mi padre, me acuerdo, me tomé un semestre sin estudiar, lo que se llama leave of absence en Estados Unidos, ¿no? Que decir, bueno, este semestre por motivos profesionales. O sea, era tal el peso de aquella película. Un estudiante de psicoanálisis se va a matar de la risa de la película para mi padre, ¿no? Que me acuerdo que me tomé un semestre viviendo en Nueva York, pero sin cumplir con las obligaciones académicas. Entonces estaba trabajando y componiendo para esta película. Y fue una experiencia maravillosa. Y no me arrepiento de haberme tomado todo ese tiempo y toda esa responsabilidad. Fue una película a la que le fue muy bien de críticas y muy bien de premios. Nos han premiado, incluso la música fue muy afortunado, y muy mal de público. Fue una película que en ese momento no interesaba, muy a contranatura de lo que en ese momento el público, sobre todo en Latinoamérica, quería ver. Y entonces, bueno,
tuvo ese sabor agridulce de sentir que habíamos hecho algo que estaba bien o era digno, pero que a veces no interesa, porque el cine es así. Entonces aprendí muy joven y muy temprano que a veces el éxito del trabajo no está conectado necesariamente con lo logrado o no que esté, sino con, bueno, con otras circunstancias, digamos. Qué curioso esto, ¿no? Cómo muchas veces el arte, lo siento más en mi mundo de la música clásica, muchas veces no respondemos a una necesidad social. Uh-huh. Hay momentos en los que nos esforzamos mucho por hacer un trabajo. Lo hablaba con un profesor mío. Dieron mi gran profesor de saxofón, Tomás Jerez, y Manuel Corbacho, que también ha sido repertorista mío de saxofón, muy, muy buenos los dos, y les tengo un cariño increíble. Dieron un concierto en el Conservatorio de Atocha y había 30 personas en el público. Luego lo hablaba con ellos y me decían, pues un poco sabor agridulce, porque están contentos con el desempeño que han tenido, con el trabajo que han hecho hasta llegar a ese concierto, pero hay un trabajo que no está quizá respondiendo a una necesidad social. Esto en el cine, ¿cómo funciona? Bueno, es muy interesante lo que estás trayendo a discutir y probablemente merezca un análisis más profundo. Yo creo que si uno es justo en la historia del arte, esto ha ocurrido todo el tiempo. Es decir, cuando se tocaban aquellas obras a lo mejor más arriesgadas y siempre ocurrían en pequeños salones, en pequeños reductos, en pequeños sitios. La primera escuela de Viena Schoenberg había hecho estas sociedades donde se tocaban músicas nuevas y promovían a jóvenes compositores, y yo creo que si no eran 14 eran 34, pero no era mucha gente. Entonces, bueno, ahí hay que preguntarse, y a nivel filosófico también, qué es lo importante y por qué hace uno las cosas, ¿no? Sí, porque siente que uno tiene que completar algo, o porque quiere el éxito y seguidores y todo esto. De todas maneras, me parece que es frustrante cuando uno se esfuerza tanto y hay tan poca devolución, digamos. Evidentemente, cada uno tiene su ocasión personal, pero en algún momento tiene que venir algo que te dé esa gasolina para continuar. A lo mejor ese algo es la voz de una sola persona, de alguien que uno admira, que a mí me ha pasado de estrenar una obra y que haya no 14, pero 20 personas en la sala, pero de repente hay alguien que tú admiras mucho y te dice algo que a ti te sirve, y por ahí esa gasolina es más importante que si hubiese habido 4.000 personas, ¿no? Completamente. Entonces yo creo que cada uno tiene que ver qué es lo que uno necesita. Pero es algo a preguntarse, claramente. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal para estar tan a contranatura o en la puerta, en la espalda de atrás, cuando uno va a un concierto de música contemporánea y se toca solamente música contemporánea de los compositores de una región determinada, que lo hacen con todo el esfuerzo y el amor, y hay los 14 compositores, sus familias y poco más. Alumnos Fieles. Claro, es un poco agobiante, ¿no? Pensar, bueno, todo este esfuerzo. Hay algo que no terminamos por ahí de completar. Hay algo en ese esfuerzo que no termina su viaje por ahí completamente. Entonces, bueno, sé que es un tema mucho más profundo de lo que estamos tocando, pero que merece un poco una reflexión. Por el contrario, yo hago bandas sonoras para algunas películas que ven cientos de miles de personas y no por eso tienen ninguna relevancia artística. Quiero decir, o la tienen o no la tienen, pero no por esta pantalla enorme que tienen. O yo por de pronto tengo mucho más estrés cuando escribo algunas piezas que van a escuchar esos 14 que tú decías, más que con algunas películas que van a escuchar, bueno, cientos de miles, porque aparte que no tiene ningún mérito mío, que tiene que ver con las plataformas que le ponen a los televidentes sus series, sus películas, y que, bueno, por méritos propios y de la promoción y demás, terminan en muchos hogares. ¿Qué le da para ti entonces valor al arte? Si no es la aceptación social
que estoy completamente de acuerdo, ¿dónde está ese factor en el que puedes decir esto es arte de calidad? Si es que se puede hablar con estos términos. Yo creo que, a lo que tú te refieres de calidad o no es un juicio que tienen que hacer los demás. Creo que uno no está demasiado útil ni bueno que se concentre en la trascendencia de lo que uno hace o no. Me parece que es un error. Me parece que ese afán de trascendencia es algo muy natural, pero que me parece que como objetivo no es del todo fructífero. Yo creo que hay una necesidad personal de un viaje, de investigar algo, de tratar de desgranar algo, tratar de dejar el ego, todo lo que humanamente podamos a un lado y sumergirse con toda la honestidad en ese viaje. Luego, si la calidad, si no lo que encuentra, creo que es una decisión de los demás, de la audiencia, del futuro. Me parece que parte, hay veces, de nuestra responsabilidad en que no haya 14 personas nada más, tiene que ver con un gran esfuerzo de hacer algo trascendente, que a veces nos frena. Entonces yo creo que uno tiene que entender el marco del viaje que está haciendo, del viaje, de cuál es el encargo, aunque se lo hagan de afuera o se lo haga uno mismo. Llama a 4 amigos y dice, les voy a escribir un cuarteto y lo van a hacer y entender cuál es y tratar de que ese viaje sea todo lo arriesgado, lo genuino y entender. Y será cuestión de los otros decidir si esa obra tiene o no algún valor. Yo creo que decidirlo a la vez que uno lo hace y demás es algo nocivo para el viaje mismo. Completamente. ¿Sabes? Incluso no del resto coetáneos, sino del paso del tiempo. Muchas veces la música que ha acabado consagrándose como lo que entendemos arte de valor es música que ha tenido que pasar un proceso de muchos años para después consagrarse y que las personas lo perciban como no, esto realmente supuso un cambio, un antes y un después en lo que concebimos como arte, como música. Esto pasa en general. Absolutamente. No estamos probablemente preparados para saber hoy día qué es lo que merece o no pervivir, sino que, bueno, podemos a veces conectarnos más o menos, uno tiene algunas intuiciones, pero creo que una especie de neurosis que tenemos aquellos que hemos ido muchos años al conservatorio, no lo tomen a mal, compañeros y maestros míos con los que estoy profundamente agradecido, es que como estudiamos solamente a grandes maestros, porque uno en el conservatorio se dedica a estudiar a grandes maestros en piano, en composición, en saxofón, uno va estudiando y claro, es inevitable que una parte neurótica propia quiere inscribirse en esa línea, ¿no? y que continúa con... Primero, ¿no? Fue Bach y luego yo. Claro, Bach, continúa, Beethoven, bla, Schoenberg, Ligeti, y uno quiere... Hay una parte propia, bueno, supongo que eso es humano y también nos pone las pilas, ¿no? Está bien. Pero yo creo que en tanto uno pueda abandonar esa exigencia lo antes posible y tratar de conectarse de la manera más genuina con el material instrumental, con la composición, con lo que sea, creo que esa honestidad en el viaje tiene más posibilidades de transformarse en algo interesante que si uno está tratando y forzando o forzándose a sí mismo para que la obra tenga determinadas características. A mí me ha pasado, y aparte vuelvo a mi música de concierto en la época del conservatorio, y son obras muy esforzadas. Hay un par de piezas que yo respeto, pero hoy día me piden música mía tal, y yo ni en sueños paso esa música, porque veo a un joven con grandes intenciones y las mejores, pero con
con una, bueno, con un gran sobreesfuerzo, y probablemente con algunas piezas con mucha más complejidad que la música que yo estoy escribiendo últimamente. No lo sé, tampoco soy yo un buen juez, pero como con un gran empeño en mantener esa complejidad, en todo caso. ¿Y cómo convive este viaje tuyo a la hora de componer, que quizá pueda buscar no esa trascendencia, sino esa necesidad de decir algo con los directores? En el cine, bueno, lo que pasa es que en el cine cambia cualitativamente el punto de partida. Es decir, cuando tú estás escribiendo una obra de concierto, sea un cuarteto, sea una sinfonía, una obra lírica, tú eres el compositor, eres el guionista, el argumentista, el arquitecto. Y entonces estás, bueno, preso de tu mirada, de tus posibilidades, de tu perspectiva, y preso de tus capacidades y sobre todo de tus incapacidades. Cuando tú te metes en la construcción de otro, que eso es el trabajo cinematográfico, entrar en las tripas, porque la música tiene mucho que ver con las tripas, pero de la construcción de otra voz, creo que el primer trabajo que uno tiene que hacer antes que el musical es tratar de entender la voz de esa persona. Y evidentemente no olvidarte de todo lo que tú sabes, de lo que tú sientes, de lo que tú creas, pero siempre tratar de ver cómo lo puedes aportar a esta construcción y no llevarte la construcción a lo que tú quieres. O por lo menos esta es mi manera de entender la música de cine. Sé que hay colegas que prefieren mantener su estilo y ponerlo en cada cosa que hacen, dándole probablemente un color especial, pero siempre el suyo. No sé por qué, tal vez por mi herencia familiar y ver a mis padres adaptarse a cada trabajo, a mi madre construir cada personaje de un lugar totalmente distinto. Para mí el verdadero desafío es al revés, es decir, bueno, esta directora o este director, ¿por dónde están llevando esto que quieren? Y entonces replantearme la composición. Entonces ya el hecho de montarse en un viaje con otro y de acompañar a alguien que tiene el timón, aunque amablemente por un momento te lo dé a la altura de la música, hace que la ecuación sea distinta, porque tú no estás solamente pensando en términos absolutos, sino siempre estás pensando en cómo de qué manera la música sumaría a este proyecto. Y entonces eso a mí me quita muchas angustias, porque yo creo que soy mejor acompañante, probablemente, o en todo caso mejor es una palabra un poco cruel, pero soy un más experimentado copiloto que piloto, probablemente. Siento que a nivel cinematográfico, por mi historia, por lo que sea, por mi amor al cine, entiendo lo que pasa en las películas, entiendo la estructura del montaje, entiendo de guión, y entonces siento que se me van ocurriendo enseguida ideas de por dónde podría entrar aquí. Incluso se me ocurren, y tuvimos hace poco películas en donde un director me llamaba y me decía, quiero que escribas para esto, y yo decía, tu película no necesita música, lo siento porque quiero trabajar contigo, pero tu película no necesita música. Hay que tener como esa lucidez o valentía, si uno puede permitírselo. Pero eso ya te pone en otro sitio. Entonces todas aquellas preguntas de si vale la pena, no, si es trascendente, si tiene sentido escribir esta obra, no, se quitan, porque en realidad la pregunta se va reduciendo a, la música está en esta película aportando algo que no tendría sin la partitura, ¿no? Es realmente importante, puede vivirse en la partitura. Son preguntas como mucho más concretas que alivian mucho el alma del compositor.
Cuando compones una banda sonora, ¿cuáles son las herramientas que tú tienes o la parte de esa película que ya tienes? O sea, ¿te dan el guión, te dan escenas ya montadas y tienes que componer para escenas concretas? ¿Esto afecta al ritmo de la propia música? Mira, la verdad es que yo llevo muchas películas y muchas series y te diría que cada película es una experiencia totalmente distinta. Es decir, a mí me han llamado para hacer películas que están terminadas, incluso para hacer películas que están terminadas y se tienen que mezclar dentro de un mes porque a lo mejor contrataron a algún compositor y no funcionó o no se encontraron en un punto constructivo. El caso totalmente opuesto, que es el tener una relación, un vínculo ya con un director con el que vengo trabajando y entonces me pasa un guión que está escribiendo. Incluso antes de que ruede la película yo escribir cosas, y esto me ha pasado muchas veces y es muy muy bonito. Y cuando pasa de manera abierta en los dos casos, me refiero generosa y porosa, es una maravilla porque yo escribo sobre una película que me imagino a partir del guión de esta creadora o creador y entonces genero algo que evidentemente está impulsado por mi película interna sobre esto y ese director a veces ha utilizado esta música en el rodaje de una película, incluso en ensayos de una película. Y después viene la película y a lo mejor hay parte de ese material que ya no funciona porque la película que yo me había hecho es distinta, porque las escenas son distintas. Entonces hay que estar muy dispuesto a tirar cosas, a ver y decir, pues esto no sirve, esto sí. Pero cuando el viaje es genuino es muy, muy bonito. Es muy bonito lo que pasa. Y situaciones intermedias, ¿no? De que de repente un trabajo está en un primer montaje y me mandan un primer montaje y entonces, bueno, yo empiezo a trabajar con eso a nivel, digamos, más global y a medida que los montajes se van cerrando, los voy recomponiendo las músicas o algún productor musical de mi equipo ajusta las piezas que teníamos de antes. O sea que no hay un estándar, digamos, depende mucho del tipo de colaboración, de si hay o no un vínculo previo con los realizadores, si es, bueno, y luego también depende un poco de las industrias, ¿no? Cada industria de Hollywood, de Inglaterra, de España, de Latinoamérica tiene formatos distintos, tiempos distintos. ¿Y cómo es el proceso de elegir cuál es la formación que va a dar vida a la música que quieres componer? ¿Depende del presupuesto? ¿Depende de tu necesidad? Mira, la verdad, yo creo que eso es parte de lo que comentábamos antes. Es una de las muchas preguntas que te tienes que hacer cuando entras en esta... Te invitan a una casa, ¿no? Y tú dices, y te invitan a que construyas la casa, a que le traigas, en el mejor de los casos, algo de alma. Y lo que tienes que ver es, bueno, por dónde va el estilo de esa casa, por dónde va el lenguaje. Y junto con ese lenguaje es en donde tienes que decir, bueno, esta película necesita, bueno, una orquesta sinfónica o necesita un coro, o esto lo vamos a hacer con electrónica, pero partiendo de sonidos reales procesados, en donde por la naturaleza, yo qué sé, de los personajes no se defina y no se entienda qué sonido es. En fin, creo que eso es parte del idioma que se va a hablar. Y a mí me gusta mucho y me estimula mucho no repetir demasiado. Es decir, aunque mi formación natural es muy clásica, digamos, te diría que en los últimos 4 o 5 años, películas que tengan este tipo de gran orquestación, de orquestas grandes y coros, a lo mejor es un cuarto de los proyectos que hago, ¿no? Porque... Y no tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con los lenguajes. Antes estábamos hablando, bueno, mira, por ejemplo, de Thousand Blows, que está ahí, que va a salir ahora en la segunda temporada. Los protagonistas de Thousand Blows son unos personajes
muy frágiles, dejados de la mano de Dios, expuestos, emocionalmente bastante quebrados y alguno de ellos muy disfuncional. Claro, y luego son del East London, de una parte muy pobre. Entonces, claro, ¿cómo va a haber ahí una orquesta de cuerda, digamos, absolutamente sofisticada y cuando a estos tipos les cuesta llegar al fin del día? Entonces eso merece un instrumento especial, un sonido especial, y de hecho para esta serie yo me dediqué a comprar instrumentos hechos pomada, desde Wallapop hasta, claro, cosas que estén rotas como están ellos y tocarlos desde un lugar no barroco ni podía haber sido, ¿no? Es una historia que ocurre, bueno, en el siglo XIX podía haber tenido esta lírica y solamente la serie accede a este tipo de música cuando van al West London y al Posh y todo esto, y entonces ahí se escucha un poco el mundo más de música de cámara y todo esto. Entonces, lo que te quiero decir es que la música en todos sus aspectos siempre tiene que responder a algo narrativo. No es, bueno, a mí me apetece ahora porque me dieron esta posibilidad de hacer algo, porque estaría fuera de contexto, fuera de lenguaje. Entonces, creo que ahí los instrumentos son como unos personajes más y que tienen que dialogar con esto. No quiero ser literal, no es que si el personaje es un personaje, yo qué sé, de la ciudad, escucha una música y si es del campo, a lo mejor la música cuenta su imaginación o cuenta, yo qué sé, sus sueños, y entonces es otra la instrumentación. No tiene que ser literal, pero tiene que responder a algo que tenga que ver con la narrativa de la historia, digamos. Y cuando vienen intérpretes a grabar o grabas con una orquesta, ¿cómo es tu relación con la persona que va a tocar esta música? ¿Les explicas todo esto? ¿Les cuentas un poco del argumento de la película? Hay veces sí me gusta hacerlo, porque encuentro que en cuanto el intérprete conoce más lo que está haciendo, no solo ese papel con patitas de araña, se involucra más y luego aporta más cosas. Evidentemente hay sesiones orquestales en donde tú tienes, no sé, igual 9 o 12 horas para grabar toda una película. Bueno, hay cosas en donde tienes que ser muy efectivo, pero sobre todo a veces cuando pides cosas poco habituales, a veces tenemos aquí la visita de músicos maravillosos, solistas de las orquestas más importantes, y muchas veces ellos vienen y tocan demasiado bien, porque son músicos increíbles y realmente tocan muy bien. Y entonces me acuerdo con Blows que había algunas piezas de cello, pero muchas veces mi pedido a los solistas era no, esto no es el concierto de Dvorak, no tiene que tener ni este vibrato, y luego te pido disculpas, pero tienes que desafinar un poco. Hay algo de la fragilidad y de lo conmovedor de este personaje que tiene que ver con lo asustado, con lo frágil. No puede tener un sonido como si estuvieses tocando en el concierto de Elgar, y entonces estas conversaciones, y a veces pasan por mi sala y les muestro una escena y lo empillan inmediatamente. Son gente muy, muy, muy sensible y muy inteligente. Es verdad que cuando uno estudia 1000 años en conseguir el mejor sonido, en conseguir el mejor vibrato, es muy difícil deshacer ese camino. Pero bueno, también termino eligiendo solistas que no solo que tocan muy bien, sino que son capaces de hacer lo mismo que hago yo, que es dejar a un lado todo lo que uno aprendió para ver qué puede aportar en esta circunstancia, ¿no? con tal o cual proyecto. Qué interesante. Al final, cuando compones, supongo que hay un factor limitante en el escribir la música en partitura, ¿no? Ciertamente. Uh-huh. Me viene a la cabeza en música de hace unos siglos, ¿no? Cuando un compositor escribía una escala ascendente en semifusas, no quería que las tocaras todas, quería un efecto de glissando. Total. Y al final nos hemos acostumbrado a darlas todas porque nuestra capacidad técnica y la capacidad técnica del instrumento lo permite, pero a lo mejor no es
realmente lo que tú quieres plasmar, ¿no? Bueno, yo te diría, si tú haces un scan del estilístico de lo que se está haciendo en cine y a nivel musical, en realidad es muy difícil describir lo que se está haciendo. O sea, a nivel armónico, a lo mejor yo encuentro que está bastante estacionado de unos años a esta parte. Sin embargo, en donde se ha ido complejizando es justamente en esa manera de ejecutar en donde una nota es una nota, pero a lo mejor en un momento se interrumpe y en un momento si es una cuerda hay una alteración de la entonación y en un momento hay un cambio de timbre porque si es una cuerda el arco va al puente y vuelve, pero luego eso está procesado y está unido con un sonido de síntesis que va entrando y saliendo, entonces, y luego está mezclado de una manera que uno no termina de entender qué parte de ese sonido es el acústico y cuál no. Como que a nivel tímbrico se ha ido complejizando, mientras que en otros parámetros se ha estacionado un poco, se ha aparcado un poco, ¿no? Si uno en cine piensa en películas de los años 70, yo qué sé, en donde se había evolucionado mucho, John Corigliano había escrito cosas muy, muy sofisticadas, y Jerry Goldsmith también. En algunos parámetros se ha vuelto un poco atrás, ¿no? Tonalmente, si uno escucha la música de Hans Zimmer y demás, como que tonalmente se ha hecho un frenazo. En donde yo siento que, estoy hablando a nivel general, ¿no? Siempre hay ejemplos, hay ejemplos que son casos aparte, pero se ha evolucionado mucho en la génesis del sonido y en la casi en la manipulación sonora, ¿no? Y creo que esto es algo que responde también a la narrativa dramática. También se han cambiado los tamaños de los planos, el ritmo del montaje. Entonces creo que esto va aparejado también con el cambio del lenguaje cinematográfico. Estoy completamente de acuerdo. Yo he hecho bastante producción hace unos años, hace tiempo que no la hago, pero cuando empecé, después de haber estudiado 10, 12 años de conservatorio, te metes a estudiar producción musical y dices, esto es más difícil. Esto es más difícil que estudiar armonía, sí, en muchos casos. Porque tienes tantos parámetros, pues la forma de ecualizar, de comprimir, los limitadores. Al final ha habido una serie de avances técnicos que nos permiten jugar con el timbre de forma absoluta. O sea, puedes hacer lo que quieras. totalmente. Generar el sonido que quieras. Exactamente igual que en pintura hay personas que cogen dos colores, ven un color y pueden sintetizarlo en cierto modo uniendo otros colores. En música podemos llegar a esos límites también, pero el espectro sonoro es tan amplio que es prácticamente ilimitado. Totalmente. ¿Cómo es formarte como productor en bueno, todo esto? yo tengo que decir que cada músico tiene su historia, ¿no? De formación, su background, su pedigrí, y en realidad yo entré a la composición por el lado más tradicional. Es decir, yo a mis 20 años no estudiaba síntesis y yo estudié armonía, contrapunto, orquestación, tocaba el piano, tocaba los conciertos yo qué sé, de Prokofiev, tocaba Liszt, y tocaba mucho. Y entonces, evidentemente, eso ha marcado algo y una cierta tendencia. Y luego en el cine me fui encontrando con estas otras posibilidades. Entonces, te diría que yo he aprendido más de este mundo de la producción musical, de la, ¿cómo se diría en castellano? De la escultura sonora, Sí, ¿no? creación Sound sonora. sculpture, sí, Ajá. claro. Diseño sonoro, creación sonora. He aprendido más a través de proyectos en donde yo decía, no, aquí no quiero un grupo de cuerdas, ¿no? Es otra cosa que es, y bueno, y fui aprendiendo de otros, fui colaborando con productores musicales de los que aprendí un montón. Esto es una maravilla en el mundo de la música para cine. O sea, tú has visto que aquí en mi estudio hay un montón de colaboradores de un talento inmenso
y ellos están produciendo a lo mejor proyectos que yo escribo. En algunos casos estamos coescribiendo cosas, porque a mí me parece que sería bonito tal o cual proyecto de hacerlo conjuntamente. Y cada uno de ellos tiene un background distinto y hay aquí un intercambio de información, de talento, de propuestas, de los que yo aprendo todo el tiempo, porque además, bueno, tengo muchos años ya y de repente viene un colaborador de 24 años que está en otro mundo, porque está en otro mundo y entonces, bueno, ellos dicen que aprenden de mí, yo creo que para que me sienta bien, pero yo estoy aprendiendo todo el tiempo, ¿no? De nuevas maneras y eso para mí es muy, muy fértil. Entonces te diría que el aprendizaje de ese aspecto de la música lo he vivido en la vida real más que en el conservatorio. Aunque te diría que he aprendido más de orquestación en la vida real también. Lo que pasa es que en el conservatorio aprendí todas las reglas. Claro. Pero en realidad te diría que cuando yo empecé a trabajar un poquito en España, que me tocó hacer Isabel y La Señora y Gran Reserva y orquestaba yo, porque además no tenía recursos en ese momento, ni la posibilidad de tener, a lo mejor tenía un colaborador, y todas las semanas o semana por medio teníamos una orquesta y había que entregar el capítulo. Entonces, claro, aprendí todo lo que no hay que hacer, todo lo que funciona, cómo orquestar para que una sesión de 4 horas dé para grabar una cantidad de músicas, qué cosas son muy bonitas, pero complicadas. Quiero decir que en realidad hay algo del oficio que para mí tiene el valor inmenso de ser un aprendizaje constante. Y cuando digo el oficio, es el oficio en todo, en escribir grandes películas, en escribir cosas más sencillas, en escribir una telenovela diaria, en escribir lo que sea. Yo creo que el oficio uno lo puede encontrar en donde quiera, y que eso te devuelve un músculo y una formación que el conservatorio no te puede aportar. Creo que es un buen complemento, no estoy diciendo que hay que alejarse de la academia, por el contrario. Aprender haciendo, al final. Aprender haciendo, es decir, completar una cosa con la otra. De hecho, yo a la academia le echo mucho de menos, muchísimo. Pero bueno, creo que siempre la vida real es un muy buen complemento de lo que uno estudia en los laboratorios, digamos. Completamente. Me gustaría también, Federico, hablar contigo de todo el tema business, ¿no? El negocio que hay detrás del mundo de las películas, porque desde fuera yo lo que observo es que hay 10 nombres que acaban llevándose el 80% del trabajo relacionado con el cine. ¿Por qué pasa esto y cómo funciona un poco el entresijo, los entramados, ¿no? Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, aunque, por ejemplo, cuando yo llegué a vivir en España, había ya vivido en Bélgica, en Estados Unidos, por supuesto en Buenos Aires, y llevaba a mis espaldas, no sé, 20 largometrajes, y me costó tantísimo empezar a trabajar, pero una barbaridad. Y mi sensación era pero ¿por qué no me dejan que les muestre que puedo hacer algo? Y yo creo que el motivo, o uno de los motivos, tiene que ver con una cuestión de confianza, es decir, quienes deciden estas cosas, quienes eligen, se encuentran con alguien, les va más o menos bien, y se aparcan allí. Y como las parejas a veces se aparcan porque son muy felices, y a veces se aparcan porque es lo que conocen y es lo que está allí. Comodidad. Entonces, comodidad, miedo a salir, miedo a lo nuevo. Creo que si hay algo criticable es no aquellos que son felices con su pareja, que repitan y que hagan grandes cosas, pero sí aquellos que por pereza, miedo, incomodidad no toman otros riesgos. También, para ser justos, creo
que a diferencia de esos años de los que te hablo, hace 20 años atrás, ya no son 10, son igual 30. Son pocos en relación a todos los que quieren entrar allí, pero son más, y son más gracias a que, un montón de cosas, gracias a que las plataformas están generando mucho más contenido, son más gracias a que hay cupos para distintas regiones de compositores, cupos para mujeres que antes no tenían sitio, cupos para, bueno, lo dije, ¿no? Una zona determinada tiene un compositor, el compositor de tal película tiene que ser de Luxemburgo, o tiene que ser de Navarra, o tiene que ser... Entonces eso se ha ido rompiendo un poco. Y luego que hay mucha más producción. Antes, aquellos que accedían a filmar una película en celuloide o en lo que sea, eran muy, muy poquitos, era muy caro. Hoy día, afortunadamente, se ha democratizado el cine, y entonces están las películas de Amenábar, de Bayona, de Alex de la Iglesia, y los cortos que salen a hacer mis sobrinos el fin de semana, y que también sirven para que los compositores de su edad se vayan formando. Entonces también se ha ido expandiendo un poquito más. Pero sí, hay una cierta tendencia a seguir tirando de quienes uno confía y de quien... Y sobre todo hay un aspecto, y esto lo veo mucho en Los Ángeles. Yo llevo como 12 años, 12, 13 años viviendo un poco a caballo entre Madrid y Los Ángeles, y lo que a mí me ha costado que puedan escuchar cosas mías, y es bueno, más de 15 años, digamos, pese a haber llegado allí con mucho material, y creo que eso tiene que ver también, no es solo una ecuación estética, sino que es también, hay unos señores que ponen muchísimo dinero y no quieren tener ningún susto, y no quieren probar algo nuevo, y no quieren hacer experiencias. Cuando una película se termina, hay un calendario determinado, hay un señor que diseña sonido, hay un señor que hace música, y tienen unas fechas. Creo que tiene que ver con una especie de seguridad. Entonces, para bien y para mal, yo creo que a veces gracias a esta seguridad se terminan perdiendo de probar cosas más interesantes probablemente. Pero bueno, esto es una industria también. ¿Y qué recomendarías a un compositor que quiera adentrarse en el mundo de la composición para cine? Mira, es una respuesta difícil de dar, porque cuando yo hice ese viaje, y lo sigo haciendo, quiero decir, yo me encantaría trabajar con ciertos directores o en ciertas películas, y a veces lo consigo, a veces no. Pero cuando yo estaba en ese momento de comenzar, la industria era otra. Por ejemplo, hoy día, toda esta pandilla de gente que está ahí trabajando conmigo, muchos de ellos van haciendo sus propios créditos, sus propias películas, y en muchos casos tiene que ver con que a mí me da la posibilidad de recomendar a alguien, o me ofrecen algo y no me da la vida, y digo, mira, tengo a gente de un enorme talento, me dejas que te recomiende 2 o 3 personas, luego tú eliges. Entonces lo que quiero decir con esto es que a veces juntarse con algún compositor, el que más o menos tiene cierto trabajo, te puede permitir, bueno, no solo aprender de otros compañeros, de entornos y demás, sino eventualmente, yo me siento muy orgulloso porque tengo muchos colaboradores que están haciendo carreras muy lindas, y por sus méritos absolutamente, pero que yo sé que en algún punto por ahí pude contribuir un poquitito. Esa es una manera. Y otra manera es tratar de encontrar una directora, un director con el que uno realmente siente algo, y acercarse a esa persona y mandarle el trabajo, y no tener vergüenza, y con
todas las mejores formas y respeto, tratar de hacerse escuchar. Creo que no hay otra. Y en el mundo orquestal es un poco lo mismo. Creo que a lo mejor los agentes son otros, pero creo que hay un momento en donde o uno tiene la relación o tiene la suerte de ser el sobrino de tal o ser amigo de tal o tal, o uno envía y eventualmente en algún momento se produce un clic u otro compositor te recomienda. Yo creo que la vida es bastante circular y que si uno puede dar cosas a los demás, bueno, o vuelve o no vuelve, pero en el acto de hacerlo hay algo en donde hay una felicidad y hay una plenitud y a mí me ha pasado de programar a otros compositores, me refiero al mundo de la música de concierto, de decir, quiero dirigir a este compositor porque me gusta y no una obra mía. Y también me pasó que algún otro compositor amigo me dijo, está este festival, déjame que lleve una música tuya porque hay algo en esto que es, bueno, que es muy estimulante. Y si uno creo que estudia un poco, toda esa gente de la que hablamos al comienzo de nuestro encuentro, siempre hubo alguna camaradería de ese tipo, ¿no? Y yo creo que el viaje es más bonito si uno lo comparte. Entonces creo que juntarse con gente para los jóvenes compositores es más interesante que hacer el viaje totalmente solo. Hacer películas con otro compositor, aprender, juntarse, no pasa nada, ya uno podrá tener luego sus créditos. Es tan difícil, ¿no?, conseguir. Y luego conectarse con la gente que estudia cine. Hay gente que sale de las escuelas de cine todos los años y esa gente va a buscar sus compositores. Claro. Y a lo mejor... a mí me pasa que una persona que acaba de salir de instituto o de la universidad y gente de un talento enorme me llama y por ahí yo estoy en medio de un jaleo, entonces le recomiendo gente incluso que a nivel generacional tenga como una cierta conexión. Entonces yo creo que hay que tratar de conectarse. No estoy hablando de Instagram, estoy hablando de conectarse con seres humanos. A nivel humano, porque al final es eso. Completamente, me parece muy inspirador esta idea, ¿no? El hecho de que muchas veces creemos que es suerte, que has dado con la persona, pero es que a todos nos han dicho que no 80.000 veces. Muchas veces más Muchas que no, más que te dicen que sí. Entonces, si te quedas con el primer no, no vas a conseguir nada. Creo que aquí lo único importante es movernos, intentar conseguir las cosas y ser insistentes y cabezotas. Totalmente. A mí me fastidia mucho el mundo redes y demás porque que luego en el estudio tiene una parte que se ocupa de las redes, pero hay siempre este mensaje positivo y de que si tú visualizas, mira, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. En todo caso, hay algo que a mí me han dicho que no, 50 veces más que sí. Me quedé fuera de películas, me echaron de películas porque vino otra persona, porque tal, porque cual, o porque a lo mejor no tenía el talento, y no importa. O sea, el pensar que la vida es injusta con uno, que es una tendencia muy contemporánea. Todos creemos que merecemos una cosa que no tenemos. Todos creemos que merecemos... Mira, tú tienes ahora esto. Tira con esto y después se verá si merecían más o menos. No está en nuestro alcance. Lo que está en nuestro alcance es lo que dices tú, es decir, insistir, ser cabezota y tratar de mejorar y estudiar. Y encontrar opciones y juntarte con gente y básicamente te van a decir que no siempre. Entonces vivir con ello, entender que no es algo personal y ni siquiera que el que te dice que no ni es malo ni es bruto, bueno, a lo mejor en ese momento no le cuadraba. Yo he terminado trabajando con gente que al principio ni me respondía el teléfono, de verdad, no voy a decir nombres porque sería muy, muy grosero, pero algunos de las colaboradoras con las que yo he trabajado más es gente que al principio no me registró para nada. Y estaría en un mal día, en un mal momento. ¿Por qué puedo pretender que justo en el momento donde yo llame me den la oportunidad? Entonces, bueno, es así. ¿Cómo te enfrentas después? Cuando realmente puedes trabajar con estas personas,
¿Es incómodo? ¿Tienes un poco de...? Agradecimiento absoluto, total agradecimiento. Yo creo que si tú te levantas a la mañana y alguien te dio la posibilidad de escribir música para algo, básicamente tienes que arrancar agradeciéndole al universo estar en ese lugar y tratar de que esa persona no se arrepienta de haberte dado esa posibilidad, además. Pero no de manera obsecuente, de manera genuina, es decir, mírame, este tipo me está confiando su baby, tiene una película y la música puede hacer daño a su película o mejorarla o contribuir o hacerla crecer. Mejorarla es una palabra horrible, pero digamos que hacerla crecer, darle otra dimensión, aportar algo. Entonces, es una responsabilidad. A mí me sigue pasando que todavía me quita el sueño. Hay veces, me cae un proyecto y digo, ¿por dónde entro? Y solamente ese problema es una maravilla. Tener ese problema es tan afortunado, tan afortunado. Así que para mí tienes que entrar con toda la humildad, el agradecimiento de estar bendecido con el tener este problema. ¿Qué más? ¿Qué mejor? ¿Cuánto hay de obsesión en estar donde estás? Y bueno, a mí me cuesta soltar. Yo soy muy, muy obsesivo. Le doy muchas vueltas. Creo que con el tiempo el aspecto obsesivo se ha vuelto menos tortuoso, definitivamente, pero me da la sensación de que todos los que estamos haciendo esto hay una cierta cuota de obsesión, me parece. Yo estudiaba el piano en la época en donde me dedicaba un poco a ello y estaba 8 horas por día arriba del piano, tranquilamente. Y después me ponía a estudiar composición y después, o sea, no sé, probablemente luego con el tiempo uno se vuelve a lo mejor más eficaz y entonces no necesita repetir 80 veces lo mismo. Eso es verdad, ¿no? También, pero ahí hay que negociar con la obsesión. No quería irme de aquí sin preguntarte cómo funciona el tema de los derechos a la hora de componer una banda sonora. ¿Los derechos son tuyos? ¿Permanecen en tu persona? Es un tema muy sensible hoy día porque estamos junto con distintas asociaciones, SCL en Estados Unidos, Musimagen aquí en España, tratando de defender el derecho de autor que ha ido sufriendo distintas fragilidades, distintos ataques que tienen que ver con, evidentemente, las plataformas cuando producen quieren tener los derechos editoriales, las cadenas de televisión también, los grandes estudios de Hollywood siempre lo hicieron. Ahora viene el AI, la inteligencia artificial, que también es un factor muy, muy, muy delicado porque va a empezar a generar, y lo está haciendo, generar un producto. Por ahora el musical no tiene la fuerza que tiene en otros ámbitos. A día de hoy, probablemente si alguien ve este encuentro dentro de un año, se ría de mis palabras. Pero que evidentemente el producto del AI es un producto aprendido de creadores, de manera que tiene que ver con el trabajo de un creador. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuando tú escribes para una película, guardas una parte del derecho de autor. Por lo menos en la vida del derecho continental, tú guardas el derecho de autor, el derecho moral y económico, lo que llaman en Estados Unidos el writer's share, y conservas eso. Y después la productora o el estudio o el streaming guarda ¿cómo se dice? El derecho editorial. Luego, cómo tú te encuentras con esos derechos es muy complejo, muy, muy complejo. Había una época en donde era más sencillo porque tu película iba al cine y, por ejemplo, en España era más fácil, ¿no? Si se vendían 100 entradas, había 2 entradas que iban para el SGAE y de esas 2 entradas había un 25% para el guionista, un 25% para el argumentista, un 25% para el director y un 25% para el músico. Espero decirlo bien. Claro,
hoy día las salas han dejado de tener la importancia que tenían hace 20 años atrás, porque la gente ve películas en sus pantallas, en sus casas. Entonces ahora las mismas plataformas son las que le dicen a las gestoras de derechos, bueno, tal película se ha visto, yo qué sé, 10.000 veces o ha tenido 1.000 clics, y le da un dinero que hoy en día está un poco en pugna porque las plataformas no quieren terminar de abrir su interna, y las sociedades de gestión quieren entrar allí y decir, bueno, ¿cómo? Antes teníamos esta cantidad, no. Claramente cada vez es un tema más complicado en donde se junta menos dinero, clarísimamente. Yo cuando empecé en este trabajo, por cada película mía que se daba por ahí en la tele, tenía un dinero que me permitía, que contribuía de manera significativa. Uy, se dio tal película mía en televisión española, lo que sea. Ese mes Se notaba. se notaba. Hoy tengo un repertorio, no sé, 70 veces mayor que el que tenía hace 20 años, y las cifras apenas han subido. Quiero decir, es como que mi repertorio ha subido mucho, pero el rendimiento de cada trabajo es tantísimo menor. Es decir, uno ve las cifras de YouTube, de Spotify, en donde se dan las piezas miles de veces, y a lo mejor si uno se quiere dedicar a ello, ve que el rendimiento es 0,00018. Entonces, a lo mejor en vez de fin de mes, ese mes, si te fue muy bien, te vas a cenar y te pillas medio menú. Claro, compartido. Esto no es una queja, porque quejarse es no tener para llegar a fin de mes y demás, pero es un tema delicado, porque antes entonces el derecho a autor era una parte importante del ingreso, y hoy día, bueno, se está reduciendo mucho. Creo yo a favor de las grandes multinacionales que venden un producto que está gestionado por alguien que lo escribió todavía. Bueno, iremos viendo cómo se ve este encuentro nuestro dentro de 2 años. Eso a ver es. qué ha pasado. Nada, Federico, para mí ha sido un completo placer. Muchas gracias por invitarme a tu estudio. Muchas Y gracias. muchos éxitos. Muchas gracias.